En este video vamos a resolver el problema 3 del material de estadística descriptiva correspondiente a la semana 1. Un artículo científico reportó sobre la concentración en partes por millón para dos ríos diferentes. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de 60 muestras. Calcular el promedio del río A. Para calcular el promedio del río sabemos que necesitamos las marcas de clase y las frecuencias. Tenemos las frecuencias del río A, entonces debemos calcular las marcas de clase. Las marcas de clase calculábamos promediando las fronteras inferiores y superiores de cada clase. Así, para la primera clase, promediamos 25,5 y 40,5, obtenemos 33. Promediamos 40,5 y 55,5, obtenemos 48. Promediamos 55,5 y 70,5, obtenemos 63. Obtenemos 78 y obtenemos 93. Estas son las 5 marcas de clase para ambos ríos. Ahora, para calcular la media del río A, debemos tomar la marca de clase de la primera clase, que es 33, multiplicarla por su frecuencia, que es 15. Siempre que tengamos distintos grupos en la misma tabla, debemos asegurarnos de estar mirando la frecuencia del grupo que estamos buscando. Comenzamos a hacer la media aritmética, 33 por su frecuencia, que es 15. 48 por su frecuencia, que es 16, más 63 por su frecuencia, que es 13, más 78 por su frecuencia, que es 10, y por último, la última marca de clase, que es 93 por 6. Todo sobre la sumatoria de las frecuencias de cada una de las clases. Con esto obtenemos la media aritmética del río A, que es 57 partes por millón. Ahora debemos calcular la mediana y el percentil 90 para la concentración de sólidos del río B. Para eso nos va a ser muy útil calcular las frecuencias acumuladas del río B. La frecuencia acumulada, recordemos que obtenemos sumando la frecuencia absoluta de una clase con las frecuencias de todas las clases anteriores a ella. Para calcular la mediana debemos saber cuánto es el 50% del total de muestras del río B, o sea, de 60. Y el 50% es 30. Debemos buscar en la columna de frecuencia acumulada en qué clase cae ese 50% de los datos. Porque necesitamos la clase mediana para poder encontrar ese límite inferior. Encontramos que el 50% de los datos se encuentra en esta tercera clase. No se puede encontrar en la primera porque solo hay 7 elementos, no se puede encontrar en la segunda porque hasta ahí hay 19 elementos. En esta sí se encuentra porque hasta acá, hasta la tercera clase, tenemos 44 elementos. Entonces esta va a ser nuestra clase mediana. Sobre ella vamos a buscar todos los elementos para calcular la mediana. Lo primero que tenemos que tener es el límite real o la frontera inferior. En nuestra tabla ya encontramos que los valores son fronteras. Entonces elegimos el 55,5 como la frontera inferior de la clase mediana. Luego tenemos n sobre 2, que es 30, menos este elemento de la fórmula, que es la sumatoria de todas las frecuencias anteriores a la clase mediana o la frecuencia acumulada inmediatamente anterior, que es 19, sobre la frecuencia de la clase mediana absoluta, que es 25, por la anchura de la clase, que es la diferencia entre la frontera superior y la frontera inferior, o sea, entre 70,5 y 55,5. Con esto calculamos la mediana y resulta 62,1 partes por millón. Ahora calculemos el percentil 90. Para eso debemos saber cuánto es el 90% de 60 y obtenemos 54 elementos. Debemos buscar en qué lugar de la tabla, en cuál de las clases está el elemento número 54 y lo encontramos en las frecuencias acumuladas en la cuarta clase. Esta va a ser la clase percentil 90.
y vamos a utilizarla para encontrar todos los elementos de la fórmula y calcular el percentil. Primero buscamos el límite real inferior o la frontera inferior, que es 70,5, más, abrimos paréntesis, el 90% de n, que es 54, menos la sumatoria de las frecuencias de todas las clases anteriores o la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior, que es 44, sobre la frecuencia de la clase percentil 90, que es 11. Cerramos paréntesis, esto debe estar multiplicado por la anchura de esta clase, que es la diferencia entre la frontera superior y la frontera inferior, o sea, de 85,5 y 70,5. Con esto calculamos el percentil 90, que es 80,045 partes por millón. Por último, debemos construir un histograma de frecuencias agrupadas con su polígono de frecuencias y también una ojiva o polígono de frecuencias acumuladas para el río A. Vamos a comenzar construyendo el histograma. Graficamos el eje Y, que es el eje donde están las frecuencias, el eje X, donde está partículas por millón. Tratamos siempre de que nuestro histograma sea lo más a escala posible. Marcamos algunas de las divisiones para que nos sirvan de guía. Y empezamos a graficar. Un histograma es un gráfico de barras donde cada rectángulo tiene por altura la frecuencia de la clase y por base la anchura de la clase. Entonces, este primer rectángulo que tenemos acá es la primera clase. Comienza en 25,5, se eleva hasta 15, que es la frecuencia, y termina en 40,5. Como las bases son las anchuras, van a estar pegados uno del otro. El siguiente rectángulo tiene que tener una altura de 16, que es la frecuencia de la segunda clase, e ir hasta 55,5. Inmediatamente comienza la tercera clase con una frecuencia de 13 y va hasta 70,5. La cuarta clase con una frecuencia de 10, una altura de 10, y va hasta 85,5. Y por último, la última clase, que tiene una frecuencia de 6 y debe terminar en la última frontera superior, que es 100,5. Ahí tenemos nuestro histograma de frecuencias. Ahora, para graficar el polígono de frecuencias, lo que tenemos que hacer es encontrar las marcas de clase, o sea, el punto medio de esta base. Deberíamos levantar una recta paralela al eje Y y cortar en el punto medio de esta parte superior del rectángulo. Hacemos eso para todos los rectángulos y unimos esos puntos medios. Con eso vamos formando el polígono y fíjense cómo entre cada clase podemos encontrar aquí triángulos semejantes, triángulos de la misma área, congruentes. Finalmente, para cerrar el polígono y que corte al eje X, vamos a tomar lo mismo que tomamos entre cada uno de estos puntos, que es una anchura. De aquí hasta aquí, sobre el eje X, nos estamos desplazando una anchura. Entonces tomamos eso de este lado y de este lado también. Ahí tenemos terminado el polígono de frecuencias. Ahora grafiquemos la ojiva o el polígono de frecuencias acumuladas. Para eso vamos a necesitar la tabla de frecuencias acumuladas del río A. El eje Y sigue siendo el eje de las frecuencias, en el eje X tenemos las partes por millón y vamos acumulando, completando la tabla de las frecuencias acumuladas para el río A. Con estos datos acumulados vamos a graficar esta ojiva. Nuevamente intentemos que sea lo más a escala posible. Y para graficar lo que vamos a tener en cuenta es siempre las fronteras superiores hasta
40,5 encuentro 15 observaciones. Hasta 55,5 encuentro 31 observaciones. Pero para empezar nuestra ojiva desde el eje X, vamos a decir que por debajo de 25,5 no hay ninguna observación. Como si tuviéramos una clase más aquí encima con frecuencia 0, donde esta va a ser su frontera superior. Entonces graficamos aquí 25,5, hasta ahí ninguna observación. Luego, hasta la siguiente frontera superior, que es 40,5, tenemos 15. Hasta 55,5 tenemos 31. Hasta 70,5 tenemos 44. Hasta 85,5 tenemos 64. Y por último, hasta 100,5 tenemos ya el total, las 60 observaciones. Con eso terminamos nuestro polígono de frecuencias acumuladas. Y ahí termina este problema. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.